Buenas. Bien, pues de su aula pueden bajarlo del tercer parcial si no lo han hecho. Tenemos esta parte teórica que básicamente de aquí viene el examen. Decisiones de corto plazo. Entonces vamos a analizar algunos detalles importantes de la parte teórica para que antes de tocar los problemas ya tengamos un poquito más de fuerza en esto. ¿Cómo le fue en la prueba? Bien, listo. Bien, Liz. Ajá. Bien, Liz. Bien, pues. Ok. Míreme, lo que vamos a hacer nosotros es cómo la empresa busca la planificación o la planeación de las decisiones de corto plazo que debe de tomar en cuenta para maximizar sus utilidades. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que enfocarse acá. ¿Cuál es la mejor opción para optimizar? ¿Qué debo de hacer para tener decisiones acertadas en la búsqueda de maximizar las utilidades? Eso es básicamente lo que vamos a ver acá. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuáles son las técnicas
mediante ejercicios prácticos vamos a analizar algunas técnicas, ¿verdad? Entonces, fíjense bien de lo que estoy hablando yo. ¿Qué es lo que busca el gerente entonces? Dice, ¿cuál es la estructura de costos de la empresa? Yo tengo que saber cómo es la estructura de los costos. Las estructuras de la competencia también. Yo tengo que conocer hacia afuera para conocerme yo dentro de la empresa. Entonces dicen, bueno, pero ¿por qué unos productos de mi empresa son más rentables que otros? Esa es otra cosa. Tiene muchos factores que determinar uno cuando está analizando sus propios costos. A veces se compra mucho más inventario. El problema de comprar inventario es que usted invierte mucho dinero, entonces su dinero lo tiene ocioso esperando que realizarlo. Entonces, no es tan fácil este tema. Es un poco complicado el tomar decisiones para el corto plazo de la empresa. ¿Sí? Por ejemplo, la fijación de los precios. Hay técnicas para fijar precios. Algunas empresas de forma empírica los determinan en base a la competencia. Si la competencia vende algo a 500 lempiras, entonces nosotros venimos y lo fijamos a 500 lempiras, pero no es una manera de hacerlo. Técnicamente hay varias cosas que uno debe de tomar en cuenta para poder hacer este paso. Y lo otro es cuándo sucede si yo debo de subir o bajar un precio o un artículo. Igual, si la competencia lo baja, uno cree que lo más idóneo es bajarlo también, y a lo mejor no. Entonces, todas estas preguntas que están acá son una parte de los componentes que la gerencia general se hace en el día a día en las empresas. Tal vez nosotros no nos damos cuenta, vamos a comprar a un lado y no sabemos qué es lo que está sucediendo con él, cómo es que está tratando de dar un buen servicio a un buen precio y con productos de calidad. Entonces, todas estas cosas se unen y es lo que nosotros vamos a tratar de ver, cómo optimizar el dinero al final. ¿No? Hay varios factores cuando yo utilizo la información. Miren acá, la contabilidad participa en el proceso de la toma de decisiones. Cuando yo preparo la información cuantitativa, es decir, los balances, e interpreto los datos en el momento que yo lo necesito. Entonces, hay que tener, ¿qué me indica esto? Que una empresa, si no tiene información, realmente no tiene nada, ¿sí? Los gerentes y los contadores, nosotros, y los gerentes financieros, administrativos, tenemos que tener información en la mano para poder tomar decisiones. Y es lo que ustedes han estado haciendo. Todo este periodo han estado construyendo escenarios de información partiendo de la contabilidad financiera. Y aquí igual, voy a tomar decisiones en base a la contabilidad financiera. ¿Qué estoy haciendo yo entonces? Con una contabilidad administrativa, busco soluciones para que sean más fáciles de tomar y que sean acertadas y que realmente tenga el margen de error muy, muy pequeño a la hora de que se den los escenarios que uno propone. Bien raro que suceda esto. Entonces, aquí está básicamente lo que nosotros hacemos, miren. En el corto plazo, ¿qué busca la empresa? En el corto plazo y en el largo plazo. En el corto plazo es cuando usted está en el día a día de la empresa, ¿sí? Todos los días hace cosas, ¿sí? Y ese es, y cuando hablamos de dinero decimos nosotros capital de trabajo. Y cuando planificamos a largo plazo, le llamamos inversiones de capital, ¿sí? Cuando uno planifica a largo plazo, debe de invertir en ciertos activos que le generan rendimientos a largo plazo. Y aquí, por lo general, son actividades de corto plazo. Estas son algunas diferencias o actividades que yo me encuentro en las empresas en el día a día, ¿sí? El manejo de las decisiones en el corto plazo y en el largo plazo, ¿sí? Como ya leyeron el capítulo del libro, me imagino que esto ya les hace más fácil, ¿verdad? Entonces, pero bueno, siempre tengo que tocarlo. Entonces, igual en la primera unidad vimos algo de esto de los costos, ¿se acuerdan? Los costos relevantes, ¿sí? Los relevantes, si es relevante o no es relevante, o sea, quiere decir irrelevante, ¿sí? Entonces, esto es importante que ustedes
lo manejen también en la parte teórica. Miren, háganlo no por mí ni por la clase ni nada. ¿Sí? Háganlo por ustedes mismos para que contabilidad gerencial solo se lleva una vez. Claro, los que se van a quedar por alguna razón van a tener que evaluar 2 veces. Pero ahorita los que creen que la pueden pasar, no dejen de leer estas partes porque no la vuelven a volver a ver. ¿Sí? Ya pasaron costos 1 también. Así que tema de costos, importante que lo vuelvan a ver nuevamente ahorita acá. Análisis marginal. Análisis marginal yo lo manejo con 2 palabras. Miren, costo y beneficio. ¿Sí? Análisis marginal, aquí el autor lo relaciona con los principales errores que uno comete en las empresas en la toma de decisiones. Ahí es el primer error. Ahí uno dice, ya tenemos un problema marginal, pero que hay que atacarlo y buscarle salidas. ¿Sí? Entonces, por lo general, las empresas automatizadas mediante los sistemas de información buscan minimizar este tipo de errores marginales. ¿Sí? Pero aquí nosotros lo vamos a ver como el análisis marginal que consiste en los costos y beneficios. Es decir, el monto que va a disminuir la utilidad o la va a subir. ¿Sí? Esos pequeños detalles son los que ustedes tienen que fijarse y aprenderse. Esta teoría que está aquí no tiene por qué aprendérsela usted, tiene que interpretarlo, ¿sí? Tiene que saber entender a qué se refiere. Y aquí les he puesto un pequeño resumen a lo que significa. Miren, yo estoy enfrentándome en un análisis marginal de la empresa cuando yo determino los costos y los beneficios de la empresa. ¿Sí? Es decir, qué es lo que va a disminuir o incrementar la utilidad. Esas cosas son las que ustedes deben de como anotar como regla. ¿Sí? Y aquí está, por ejemplo, un ejemplo sencillo, que igual tampoco se aprende, cuando hay un aumento en la utilidad y cuando hay reducciones en la utilidad. Cuando hay un aumento en la utilidad, pues a lo mejor sucede cuando suben mis ingresos y bajan mis costos. ¿Verdad? Ahora, cuando hay una reducción de utilidades, al revés, aumentan los costos y disminuyen los ingresos. Es así como se forma una utilidad o pérdida incremental. ¿Sí? Esto que está aquí es pura lógica, ¿sí? Pura lógica. Entonces ustedes van a terminar, de un solo vamos a ver qué tipo de ejercicios están en el aula para que lo veamos y definamos cuál vamos a hacer ya a partir de hoy para ir analizando la parte teórica. Este va a terminar de leer este tipo de lectura que está acá. ¿Bien? ¿Sí? Esto me lo van a leer ustedes cuando no los quiera dormir, a menos que estén con el café y la cernita ahí, pues habría que ver. ¿Verdad? Pero ustedes me van a leer la parte teórica. Todo esto que está acá es lo que vamos a ver a nivel de la práctica nosotros. Miren, ¿sí? Estos son algunos ejemplos. No quiere decir que usted eh, se va a aprender estas 6 cositas y va a creer que eso es todo el tema. No, estas son algunas cosas que suceden. Las empresas todos los días se enfrentan a este tipo de cosas, a reducir el precio de alguna línea de negocio para que se venda. O si yo vendo al crédito y digo para atraer más clientes voy a subirle el plazo. Si yo vendo un artículo a 12 meses plazo, entonces una promoción es que la voy a vender a 24 meses. ¿Qué gana el cliente si le modifico yo las condiciones de darle crédito a un televisor en lugar de 12 meses, ampliar el plazo a 24 meses? ¿Qué beneficio tienen nuestros clientes? Ajá. ¿Se dan cuenta? Que ustedes preguntan el examen y yo les contesto. ¿Y ustedes por qué en clase no contestan? ¿Quién contesta? Nadie. ¿Saben qué quiere decir eso? Si nadie contesta, que no están en clase. ¿Quién abre el micrófono para que diga? Bueno, lo que se me ocurre a mí es que serían cuotas menores, ¿verdad? Los que pagarían los clientes, porque es más tiempo. Entonces contaría con más efectivo, pues, para sus labores diarias.
por eso es más atractivo, pienso yo. Y esa es parte del concepto, correcto. Si yo modifico la condición y a usted le doy en lugar de 12 meses, 24 meses, a usted le mejora su flujo como cliente, ¿verdad? Porque me va a pagar menos dinero y le va a quedar más a usted para sus otros gastos, ¿verdad? Y luego hay otro tipo de cosas como cerrar temporalmente una sección, eliminar lo que era una nueva línea, un solo turno, 2 o 3 turnos, ¿verdad? Y algunos descuentos que se ofrecen. O sea, hay infinidad de cosas como estas que uno se enfrenta en las empresas y en el mercado, viendo estas cosas. Entonces vamos a ver. Todo esto me lo van a leer ustedes, que acuérdense que hay algunas pruebas ahí que son teóricas, ¿verdad? Entonces, esta parte la van a leer ustedes, capítulo 8, creo que es en su texto. ¿Sí? Capítulo 8. Léanlo, por favor. Entonces, revisando, vamos a, creo que les bajé unos ejercicios, aquí están, sí. Miren, hoy les bajé del aula, lo quise bajar del aula porque yo a veces tengo ejercicios editados que los voy cambiando cuando los voy haciendo, pero estos los bajé hoy, ¿ves? ¿Sí? Hoy los bajé estos. Entonces, si quieren, vamos a empezar por este ejercicio que dice comercial ultramar y después nos vamos al restaurante. Esperamos terminar la semana con los 2 ejercicios resueltos, ¿sí? Y la otra semana, a finales, podríamos hacer la primera prueba. Hay que volar porque este periodo ya es corto, ¿va? Se van los días volando. Así que, así como volamos nosotros en los días, ustedes vuelen estudiando también. Entonces, si quieren, vamos a revisar entonces qué número de ejercicio está en la guía este. Y está resuelto y lo que vamos a hacer es irlo sombreando, irlo determinando cómo hacerlo. Este me gusta como para la primera prueba, ¿eh? Es pequeño y bonito. Vamos a ver, pues, la guía. ¿Dónde está la guía? Yo voy a estar esperando. El número 14. El 14. Número 14. Bueno, entonces si quieren, veámoslo, ¿no? A ver de qué se trata. Vamos a buscar las variables. ¿Cuál es el contexto del ejercicio? ¿Qué cosa? Cuando uno lee un ejercicio, lee un artículo, lee algo, una noticia, lee algo, uno dice, ¿qué me están dando acá? ¿Cuál es el contexto de esto? ¿Qué variables tengo? ¿Qué me piden? ¿Qué cosas importantes debo de conocer acá? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo hago para buscar la solución? ¿Qué fórmulas están adentro de acá de lo que vimos? ¿Hay alguna en particular o no? Entonces lo que vamos a hacer es determinar ahorita las variables. Porque miren, cuando un ejercicio está resuelto, es un arma de doble filo. Como está resuelto, nos confiamos y no buscamos entenderle al ejercicio allá. Yo se los pongo desarrollados para que ustedes tengan sus plantillas y puedan practicarlos en Excel también. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer nosotros, miren, desde que empezamos la clase les dije esto, análisis marginal. ¿Sí? Análisis marginal. Entonces, ¿qué habíamos dicho que era el análisis marginal? Es un cuadro, una relación de datos de la empresa. ¿Sí? Cuánto vende, a qué precio, cuál es el costo, qué datos hay para sacar el margen de contribución. Ese análisis marginal. Entonces, aquí vamos a poner en práctica nuevamente algo de la primera unidad. ¿Sí? Análisis marginal. Vamos a hacer un análisis marginal y vamos a ponerlo aquí. ¿Sí? Este es un análisis marginal. ¿Ya? Esto que está acá. ¿Qué información tengo aquí yo? El margen de contribución, ¿no?
Aquí voy sacando el margen de contribución. Este es un dato aparte que lo vamos a analizar para encontrar una variable que me piden ahí en el ejercicio. Vamos a separarlo de una sola vez por algunos colores que me indiquen esto que está acá. Entonces, este es otro dato, lo voy a poner de un solo, para que lo analicemos después, que es producto de esta misma parte que está acá. Esto se deriva de esta parte de acá, ¿sí? Entonces, miren, aquí está por inciso, ¿verdad? ¿Cómo lo hago? Entonces, esta es otra parte y esta es otra parte. Todo esto que está acá es otra parte del ejercicio, ¿eh? Vamos a verlo. Lo vamos a sombrear para que lo tengamos a mano. Vamos a irlo viendo. Precio de venta. ¿Qué? Mili, usted me escribió precio de venta. ¿De qué me estaba hablando? ¿Qué me estaba hablando, Mili? Ah, los datos que habían, dice. Ok. Entonces, miren, separemos algunas cosas ahorita y vamos a tratar después de entenderlas para qué sirven. Vamos a ver. Bien. Leamos entonces. Número 1. En un ejercicio de estos, como en casi todo lo que vamos a hacer, buscamos el análisis marginal. ¿Sí? Comencemos entonces. Vamos a leer entonces. Estructuremos en la parte del ejercicio. Y hay que ver qué me piden. Despiértense. Tarea. Tarea. Leer el capítulo. ¿Sí? Esa es tarea. La verdad es que me daría pesar que no lo hagan, pero como no estoy poniéndole puntos, ni los estoy obligando, les estoy diciendo que es una tarea a hacer, entonces es responsabilidad de cada quien hacerlo o no. El único que gana leyendo aquí es usted. Yo, gracias a Dios, ya pasé gerencial, entonces ya no tengo que leer ni estudiar tanto. A pesar de cómo sirvo la clase, hay que actualizarse, hay que tratar de entender cada vez más otras variables que aplican de la parte teórica hacia afuera de la universidad o nuestra casa, cómo se aplican estas cosas, y es lo que vamos a hacer aquí. De cada ejercicio, de cada cosa que hablemos, vamos a ir buscándole el sentido en la vida real a esto. No quiero que se queden con una teoría, con un texto, y no buscar elementos acá que me sirvan para análisis. Vamos a ver entonces. ¿Qué vamos a ver? Dejémoslo como planteado para que ustedes sepan después de esto ya enfrentarlo, ¿sí? Ahí me avisan, ¿no? Cuando quieran trabajar.